A ver, ¿y si un acto violento no fuera siempre una elección? Que podría ser en realidad un síntoma de que algo en el cerebro no va bien. Es una idea que da que pensar, ¿verdad? Pues es justo lo que vamos a desgranar hoy. Vamos a ir directos al grano. La pregunta es esta. ¿Puede un cambio físico en el cerebro, ya sabes, algo que un médico puede señalar en una pantalla, convertir a alguien en un monstruo? Esta es la pregunta que nos mete de lleno en el meollo de la cuestión. Y para que veamos hasta qué punto esto puede ser real, vamos a empezar con una historia. Un caso que es, tan claro que asusta. Es la historia de un hombre, un profesor llamado Santiago. Fijaos bien en la cronología, porque es de película. Santiago tiene 40 años, es profesor, un tipo respetado, y de la noche a la mañana algo cambia. Empieza a tener una obsesión terrible, incontrolable con la pornografía infantil. Le acaban diagnosticando pedofilia, le condenan y está a punto de entrar en la cárcel. Pero justo el día antes de ingresar, un dolor de cabeza insoportable le manda a urgencias. Y ahí lo encuentran. Un escáner cerebral revela un tumor enorme. Y aquí viene lo increíble, le operan, le quitan el tumor y ¡puf! Las compulsiones desaparecen, como si nunca hubieran existido. Pero esperad que hay más. Meses después, vuelven los dolores de cabeza y vuelven las mismas obsesiones. Le hacen otro escáner y efectivamente el tumor había vuelto a crecer. La conexión es que no podía ser más clara. Entonces, ¿dónde estaba el problema? Pues en el sitio exacto donde estaba el tumor. Estaba apretando una zona llamada la corteza órbito-frontal. Y esta parte del cerebro imaginad que es como el consejero delegada de nuestro comportamiento social. Es la que nos pone freno, la que gestiona los impulsos, la que nos ayuda a entender qué está bien y qué está mal en sociedad. Si esa zona se daña, como le pasó a Santiago, la capacidad para tomar decisiones correctas se va al traste. Y ojo, la persona puede saber perfectamente, de forma racional, que lo que hace está mal, pero es incapaz de evitarlo. Vale, el caso de Santiago es muy potente porque hay un culpable físico, un tumor. Es un caso de libro. Pero claro, la mayoría de la gente violenta no tiene un tumor cerebral. Entonces, ¿qué pasa con ellos? ¿Hay algo diferente en sus cerebros también? Esto nos lleva, lógicamente, a buscar patrones más sutiles. Pues sí, resulta que los patrones existen y son bastante claros. Se hizo una revisión gigantesca, juntando datos de casi 15.000 personas de un montón de estudios. Y bingo, salió algo muy consistente. Las personas con trastorno de personalidad antisocial rinden peor en unas pruebas que miden lo que llamamos la función ejecutiva. ¿Y qué es eso? Pues es básicamente la capacidad de nuestro cerebro para ser el adulto en la habitación, para planificar, para controlar los impulsos, para no ceder a la primera tentación. Pues bien, en eso pinchan. Su puntuación es más baja. De hecho, la diferencia es parecida a la que se ve también en su cociente intelectual. Y esto no es solo una cuestión de puntuaciones en un test, es que se puede ver en el cerebro. Si escaneamos el cerebro de psicópatas, se ve que el cableado entre dos zonas cruciales está defectuoso. Por un lado, la amígdala, que es como nuestro detector de emociones, la que le pone color a las cosas. Y por otro, la corteza prefrontal, la que toma las decisiones. Si la comunicación entre estas dos falla, la persona es incapaz de sentir el peso emocional de sus acciones. Y de ahí viene esa frialdad, esa falta de empatía tan característica. Y hay más, algo que es realmente fascinante. ¿Sabes ese run mental que tenemos cuando no estamos haciendo nada en concreto? Cuando la mente divaga y reflexionamos sobre nosotros mismos. Pues eso tiene un nombre. Es la red neuronal por defecto. Es como el sistema operativo del yo. Bueno, pues en los psicópatas, esta red también muestra conexiones mucho más débiles. Es como si ese diálogo interno, esa capacidad para la introspección, estuviera en modo de bajo consumo. Esto podría explicar por qué parece que no tienen conciencia. Ok, hasta aquí todo parece cuadrar. Vemos cerebros diferentes y comportamientos diferentes. Pero, cuidado, esto es el clásico correlación no implica causalidad. ¿El cerebro es así porque son violentos o son violentos porque su cerebro es así? Para resolver esta duda había que ir un paso más allá. Había que intentar hackear el cerebro para ver qué pasaba. Y aquí es donde la cosa se pone muy, muy interesante. Se hizo un experimento en España con más de 40 presos, algunos de ellos condenados por asesinato. El planteamiento era bastante lógico. Si sabemos que esta gente tiene menos actividad en la zona frontal del cerebro, la del control, ¿qué pasaría si la encendemos un poco desde fuera? Así que los dividieron en dos grupos. A uno le aplicaron estimulación magnética transcraneal, que es una forma de activar neuronas de forma no invasiva. Y al otro grupo, pues nada, un placebo. El aparato hacía ruido, pero no hacía nada. Y el resultado fue rotundo. El grupo que recibió la estimulación de verdad mostró una bajada muy significativa en sus niveles de agresividad.
El grupo placebo, en cambio, se quedó exactamente igual. Esto ya no es correlación. Esto es una prueba bastante fuerte de causa y efecto. Tocas el cerebro y el comportamiento cambia. Pero, y es un pero muy grande, hay que tener mucho cuidado aquí. Hay una analogía que lo explica genial. Dice así: que alguien pierda una pierna tiene un impacto brutal en su velocidad al correr, pero el número de piernas no explica las diferencias de velocidad entre los atletas olímpicos. ¿Se entiende? Estudiar cerebros dañados o hackeados nos enseña muchísimo sobre cómo funciona el sistema, pero no podemos extrapolarlo directamente para explicar las diferencias normales de comportamiento entre la población general. Es una llamada a la calma. Aun con esa cautela, las pruebas son las que son, y nos llevan inevitablemente a la pregunta del millón, la más peliaguda de todas. Si podemos ver estas diferencias en el cerebro, ¿podríamos usarlas para predecir el futuro? ¿Para saber, por ejemplo, quién es más probable que vuelva a cometer un crimen? Pues se intentó. Uno de los primeros estudios importantes en este campo fue una bomba. Se fijaron en una zona muy concreta, la corteza cingulada anterior, que es otra de las áreas clave para el control de impulsos. Y lo que vieron fue que los presos que salían de la cárcel con menos actividad en esa zona tenían el doble de probabilidades de volver a ser detenidos. Por primera vez, un marcador del cerebro predecía la reincidencia. Pero la cosa no se quedó ahí. Un estudio más reciente y mucho más grande encontró algo todavía más potente, un concepto llamado edad cerebral. Básicamente, los algoritmos analizan un escáner y estiman la edad biológica del cerebro, que puede ser más viejo o más joven que la edad real de la persona. Pues atentos a esto, la edad cerebral era 4 veces mejor predictora de la reincidencia que la edad que ponía en el DNI. Un cerebro que parece viejo antes de tiempo es una mala señal. Entonces, ¿tenemos una bola de cristal para predecir crímenes? Pues no exactamente. La clave aquí, y esto es muy importante, es que ningún factor por sí solo es mágico. Las predicciones más fiables vienen de combinar todas las piezas del puzzle, los datos del escáner cerebral, como esa baja actividad en el control de impulsos, junto con los factores de siempre, las puntuaciones en test de psicopatía, el cociente intelectual, etc. Es la suma de todo lo que da la imagen completa. Y claro, con todo esto sobre la mesa, llegamos al terreno más pantanoso y complicado de todos, la justicia. Si la biología tiene tanto que decir sobre por qué alguien hace lo que hace, ¿qué pasa con nuestras ideas sobre la culpa, sobre la responsabilidad? ¿Cambia todo el sistema legal? Hay una idea que intenta explicar esto, la hipótesis neuromoral. Viene a decir que para la mayoría de la gente, la moral no es solo saber que está mal, es sentir que está mal. Hay una emoción que te frena. Pero en algunos de estos cerebros, esa conexión entre el saber y el sentir está rota. Pueden recitarte el código penal de memoria, pero no sienten el peso emocional de romperlo. Y la pregunta es tremenda. Si su hardware para la moralidad está averiado, ¿es justo juzgarlos igual que a los demás? Y que nadie piense que esto es un debate para el futuro. No, esto está pasando ya, ahora mismo. En juzgados de Italia, de Estados Unidos, ya hay abogados que presentan como pruebas una combinación de factores biológicos. Por ejemplo, tener una variante de un gen conocido como MAOA, el gen del guerrero, y además haber sufrido abusos de niño. Y lo más fuerte es que algunos jueces lo están aceptando como un atenuante para rebajar las penas. La neurociencia ya está sentada en el banquillo. El neurocientífico David Eagleman lo dice sin rodeos. Nuestro sistema legal se basa en una idea que quizás es más un deseo que una realidad. La idea de que todo el mundo parte de la misma casilla de salida biológica con la misma capacidad para controlarse. Y Eagleman dice que esa noción romántica de la igualdad biológica es sencillamente falsa. Y aquí nos quedamos, con la pregunta que lo cambia todo. Si la ciencia nos está demostrando cada vez con más pruebas que no somos iguales a nivel biológico, que la capacidad de autocontrol no viene de serie para todo el mundo, ¿cómo se supone que un sistema de justicia cuya base es tratar a todo el mundo por igual puede gestionar esta realidad? Es, sin duda, el gran reto para el futuro del derecho y de cómo entendemos la propia naturaleza humana.